Bienvenidos al entrenamiento sobre capacitores. Los capacitores son usados en diferentes aplicaciones eléctricas y electrónicas. En este curso nos centraremos en su uso en calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, incluyendo compresores, evaporadores, condensadores y motores bombeadores. Para el final de este curso tendrá una comprensión básica de cómo funcionan los capacitores con motores de aire acondicionado y refrigeración, y podrá describir los tipos de capacitores. Será capaz de responder las preguntas de sus clientes y ayudarles a seleccionar el capacitor apropiado para sus necesidades. También será capaz de identificar las causas más comunes de fallas en capacitores. ¿Qué hace un capacitor? Un motor de inducción de corriente alterna monofásico requiere dos fases para encender. El capacitor crea una segunda fase artificial que permite al motor encender y marchar. El capacitor es un dispositivo capaz de almacenar y liberar energía eléctrica. Los capacitores utilizados en motores se hacen colocando una capa flexible de material aislante o dieléctrico entre dos finas capas de metal de alta conductividad, como un sándwich, y luego es enrollado y se coloca dentro de un cilindro para protegerlo. Cuando un capacitor se energiza en un circuito eléctrico, se acumulan electrones en una de las tiras de papel de aluminio. Al mismo tiempo, los electrones son alejados de la otra tira porque las dos tiras o placas de metal están aisladas por el dieléctrico. Una cantidad de electrones con carga negativa continúa estando sobre una placa y una falta de electrones con carga positiva en el otro. La diferencia de los electrones entre las placas se refiere con el potencial diferencial. El capacitor no solo almacena energía, también la libera como 120 veces por segundo. En un circuito de corriente alterna de 60 Hz, esta liberación de energía potencial almacenada provoca un retraso en el flujo de corriente normal. Cuando se aplica la corriente retrasada al arranque del bobinado auxiliar del motor, crea un campo electromagnético que cambia el ángulo del campo electromagnético en el bobinado primario. Esto hace que los dos campos se persigan uno al otro alrededor del estator del motor y atrae el rotor en la dirección de los campos giratorios. El motor ahora tiene par de arranque, así como la dirección de rotación. Los capacitores son clasificados en microfaradios o MFD. Un microfaradio es una millonésima de un faradio. Un faradio es la medida que se necesita para producir cambio de voltaje. Hay dos tipos de capacitores: los capacitores de arranque y los capacitores de marcha. Veamos cada uno. El capacitor de arranque funciona intermitentemente. Está en el circuito solo cuando el motor arranca. Funciona con el devanado de arranque para llevar rápidamente el motor hasta su velocidad de funcionamiento. En este tipo de capacitor, o bien un conmutador o un relé quita el capacitor y el bobinado de arranque del circuito. El capacitor de arranque tiene un valor más alto con respecto al de marcha. Esto permite un mayor cambio de fase para proporcionar más par de arranque. Un capacitor de marcha funciona continuamente. Está conectado al circuito continuamente. El capacitor de marcha trabaja con el bobinado auxiliar o bobinado fase para incrementar el torque y la eficiencia, al mismo tiempo reduciendo el amperaje del motor. El capacitor de marcha tiene un valor bajo de microfaradios, por lo general entre 5 a 50 microfaradios en más de una aplicación. En el caso de los motores que tienen ambos capacitores, el capacitor de arranque está en el circuito solo cuando el motor arranca, y el capacitor de marcha está en el circuito todo el tiempo. Los fabricantes clasifican los capacitores por microfaradios, tolerancia, voltaje y temperatura ambiente. La tolerancia de un capacitor de marcha es la tolerancia de fabricación, es lo que soporta el capacitor, y puede variar de un fabricante a otro. Un capacitor puede decir UF, que es un sustituto de MDF, o microfaradios, como dicen los libros de electrónica,
y lo vemos en las etiquetas de los capacitores. La etiqueta de la izquierda muestra un capacitor de 4 microfaradios fabricado con más o menos 6% de tolerancia. Los capacitores de arranque normalmente no dicen la tolerancia, pero indican el rango de operación en microfaradios en la etiqueta, como lo vemos en el capacitor de la derecha. Los fabricantes tienen diferentes organismos que aprueban sus capacitores y tienen diferentes estándares de calidad, y estos incluyen normas. Por ejemplo, la agencia UL, CSA, CUL, EIA 456, BDE y ROHS. ISO es un estándar de proceso de fabricación que también es significativo entre los fabricantes. El capacitor que requiere un motor se muestra en la placa del mismo. El capacitor seleccionado debe coincidir con los microfaradios requeridos por el motor en su etiqueta. Utilizar un capacitor con una clasificación de tensión más alta que la que indica el motor es aceptable, pero usar un capacitor con mayor o menor microfaradios que los indicados por el motor resultará en consecuencias negativas. Utilizar un capacitor con microfaradios más bajos que los indicados dará lugar a las cuestiones enumeradas. Utilizar un capacitor con microfaradios más altos que los indicados dará lugar a las cuestiones enumeradas. Si el capacitor requerido no está disponible, podemos crearlo conectando capacitores en serie o en paralelo. Veamos cómo conectar los capacitores en serie o paralelo. Ejemplo: quizás necesitemos un capacitor de 10 microfaradios por 370 volt, pero solo tenemos dos capacitores de 5 microfaradios por 370 volts. Mediante la combinación de los dos capacitores de 5 microfaradios en paralelo, obtendremos los 10 microfaradios por 370 volt que necesitamos. Ejemplo: quizás necesitamos un capacitor de 10 microfaradios por 440 volts, pero solo tenemos dos capacitores de 20 microfaradios por 370 volts. Mediante la conexión de estos dos condensadores en serie, obtendremos el equivalente a 10 microfaradios por 740 volts. Los microfaradios resultantes coinciden perfectamente, y la tolerancia de voltaje alta es aceptable. Aunque se requiere más espacio cuando utiliza varios capacitores en lugar de uno, la combinación de ellos es una solución viable, y en algunos casos incluso puede ser una alternativa deseable si usamos un capacitor simple. Por ejemplo, si el capacitor falla tempranamente porque recibe excesivo calor del motor o del ambiente, usando capacitores en paralelo o en serie podemos ayudar a reducir el problema. Poner múltiples capacitores significa más superficie disponible que ayudará a disipar el calor. Esto resultará en más vida útil para los capacitores. ¿Cómo saber si tenemos un capacitor en mal estado? Podemos usar un ohmmetro o multímetro digital con capacímetro. Estos medidores tienen diferentes ventajas. Vamos a echar un vistazo a cada uno. El ohmmetro puede indicar que un capacitor está cargado, pero no si su capacidad es la correcta. Una ventaja del ohmmetro es que puede decirnos si está en corto o abierto, dándonos una idea de cuál puede ser la causa de la falla. Si el capacitor está cargado, la aguja se moverá hacia el cero, luego caerá lentamente hacia el infinito. Si está en corto, leerá cerca de cero y se mantendrá. El capacitor está dañado y debe ser reemplazado. Una causa probable de un corto es demasiada carga aplicada. Un corto rápido de cualquier resistencia entre los terminales del capacitor es suficiente. Si está abierto, la aguja no se mueve a infinito. El capacitor está dañado y debe ser reemplazado. Un capacitor abierto, por lo general,
es causado por daños físicos. Debemos buscar rajaduras, golpes o pérdidas de aceite. Un multímetro digital con la función de capacímetro nos indica si el capacitor está reteniendo la carga. También la capacidad nominal, algo que el ohmmetro no nos puede decir. Si la capacitancia medida está dentro de la especificación impresa en el capacitor, está bien. Si no, está mal y debe ser reemplazado. Al probar con el multímetro un capacitor en cortocircuito y otro abierto, el resultado será el mismo. Por ejemplo, la lectura de microfaradios puede elevarse lentamente, luego ser reemplazada por LOL, Level Overload, que indica sobrecarga. Precaución antes de la prueba. Desconecte el capacitor de la fuente de alimentación y descárguelo de forma segura. También debe desconectar cualquier resistencia entre sus terminales. El propósito de la resistencia es limitar la cantidad de corriente que entra en el capacitor. Para evitar daños se debe desconectar la o las resistencias, ya que pueden estar reteniendo carga y nosotros queremos estar seguros de que estamos midiendo solo la capacitancia del capacitor. Mediante la sustitución de un mal condensador con uno nuevo, se puede determinar si el motor está funcionando correctamente. Cuando sustituya un motor, siempre debe utilizar un capacitor nuevo. Las principales causas de falla de los capacitores son las altas temperaturas y el voltaje incorrecto. La fuente del exceso de temperatura pueden ser temperatura ambiente alta, conexiones del capacitor con corrosión o sueltas, la temperatura del motor a causa de baja o alta tensión, aspas del ventilador inadecuada, presión estática causada por bloqueos, filtros sucios, ductos flexibles sucios, posición incorrecta del aspa del ventilador y otros factores. Para reducir al mínimo la posibilidad de problemas de temperatura y la vida del capacitor, utilice capacitores de calidad que soporten altas temperaturas. Por ejemplo, este capacitor de 45 microfaradios soporta hasta 85 grados centígrados. Eso es 185 grados Fahrenheit. Estos tres gráficos ilustran el impacto típico que tienen la temperatura y la tensión en la vida del capacitor. Hay varias causas relacionadas con un fallo de capacitor. La contaminación en los materiales utilizados en la fabricación puede contribuir a acortar la vida del capacitor. Humedad y largos periodos de almacenamiento impactan negativamente en la vida del producto. Cuando un capacitor falla, además de comprobar el capacitor, el técnico tiene que estar seguro de que el motor está funcionando correctamente. Por ejemplo, un relé pegado mantendrá el capacitor de arranque en el circuito demasiado tiempo, creando exceso de calor en el capacitor y en el bobinado del motor. Tenga cuidado cuando trabaja con capacitores. Recuerde que siempre almacenan una carga eléctrica. Se recomienda usar una resistencia de 2 watts y 20 kiloohms para descargar el capacitor. Colocar la punta de un destornillador con mango aislado entre los terminales del capacitor también lo descarga, pero puede dañarlo. Su conocimiento asegurará a sus clientes recibir el mejor servicio. Será capaz de ayudar a sus clientes a seleccionar el capacitor adecuado para satisfacer sus necesidades y identificar la causa del fallo. Gracias por tomar esta capacitación sobre cómo funcionan los capacitores con motores de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración.